Para poder realizar pruebas de hipótesis, debemos previamente estimar un modelo econométrico seleccionado entre modelos rivales que cumpla con todas las pruebas de especificación econométrica, que tenga distribución normal en los residuos, de que no tenga problemas de heterocedasticidad, de que el modelo esté bien especificado en su forma matemática. Y una vez de que el modelo cumpla con los supuestos, por ejemplo, si estimamos entre modelos rivales, podemos tomar también como criterios de información a Kite, Schwarz. Y una vez que tengamos el mejor modelo seleccionado, podemos realizar pruebas de hipótesis. En este caso vamos a realizar hemos estimado 4 modelos. De esos 4 modelos vamos a seleccionar el cuarto modelo como el mejor modelo. Y vamos a, de igual manera, plantear las siguientes pruebas de hipótesis. La primera prueba de hipótesis es que la educación solamente influye en los salarios en 8%. ¿Cómo verificamos esta hipótesis? Para ello debemos instalar previamente lo que es la paquetería CAR. En este caso ya tengo instalada la librería, instalamos la paquetería CAR y vamos a plantear que la variable educación, el parámetro de educación es igual al 8%, versus la hipótesis alternativa que es diferente del 8%. ¿Cómo realizamos esto? Primero debemos instalar la paquetería y librería CAR. Lo siguiente que vamos a hacer es invocar a la función de hipótesis lineal. Y aquí tenemos que señalar 2 argumentos. El primer argumento es cuál es el nombre del modelo econométrico. En este caso, el nombre del modelo econométrico es el modelo 4F, mod 4F. Y vamos a plantear la hipótesis nula, que la educación es igual, el parámetro de la variable educación es igual a 0.08. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad. Si esta probabilidad es menor que el 5%, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, la probabilidad es menor que es mayor que el 5% y es mayor que el 10%. Por lo tanto, en este caso, no vamos a rechazar la hipótesis nula de que la educación o la variable educación incrementa en 8% los salarios. Luego vamos a ir a una siguiente hipótesis. La siguiente hipótesis que vamos a plantear es la educación y la experiencia laboral aumentan en 10% los salarios. Esto significa de que el parámetro de educación y el parámetro de experiencia laboral corresponde al 10% versus la hipótesis alternativa, que estos 2 factores son diferentes del 10%. En este caso, al igual que la anterior, estamos haciendo una prueba de hipótesis bilateral. ¿Cómo hacemos esto en el lenguaje de programación? Básicamente, vamos a invocar nuevamente a la función, que es la función de hipótesis lineal. Y vamos a señalar 2 argumentos. El primer argumento es el nombre del modelo econométrico. En este caso, el modelo econométrico es mod 4F. Y el siguiente argumento es que vamos a definir que el parámetro de la variable educación y el parámetro de la variable experiencia de forma conjunta suman 0,10 o 10%. ¿Qué es lo que verificamos acá? Lo que verificamos es la probabilidad. En este caso, la probabilidad es mayor que el 5% y la probabilidad es mayor que el 10%.
Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula que de forma conjunta la educación y la experiencia laboral incrementan los salarios en 10% respectivamente. Vamos a ir a una tercera prueba de hipótesis, que tanto la tercera como la cuarta son hipótesis unilaterales o de una sola cola. Por un lado tenemos una variable explicativa que es género, y vamos a decir que el género femenino evidencia menores salarios. Esto significa, la hipótesis nula es que el verdadero valor del parámetro es igual a 0, y una hipótesis unilateral en el cual la hipótesis alternativa va a ser menor que 0. Y por otra parte, también tenemos otra prueba de hipótesis unilateral, donde decimos el efecto de la educación es positivo sobre los salarios. En este caso, tenemos que nuestra hipótesis nula, el verdadero valor del parámetro educación es igual a 0, versus la hipótesis alternativa que es mayor que 0. ¿Cómo lo llevamos esto al lenguaje de programación? En ambos casos vamos a trabajar, tenemos que hacer aquí un pequeño paso previo. Vamos a ver cuáles son los resultados de nuestro modelo sobre el cual vamos a hacer las hipótesis. ¿Y qué vamos a tomar? ¿Qué información vamos a tomar de este modelo? Vamos a tomar en primer lugar lo que son los grados de libertad, que corresponde a 503 observaciones. Otro elemento que vamos a considerar de este modelo es el T estimado. Verificamos, en primer lugar, la educación. Que tiene un valor de 12.83. Es el parámetro estimado dividido entre su error estándar. Y de igual manera vamos a considerar niveles de significancia estadística, desde el más laxo, que es el 10%, hasta el más exigente, que es el 1%. Y por otra parte, vamos a obtener cuáles son los valores críticos según TDStudent. Tenemos el valor crítico al 10%, tenemos el valor crítico al 5% y tenemos el valor crítico al 1%. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es comparar el T estimado, que es 12.83, con los valores críticos. En este caso podemos verificar de que el T estimado es mayor que el T crítico al 1% de significancia estadística. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que el verdadero valor o el aporte de la educación a los salarios es 0, y por lo tanto tenemos la evidencia empírica que el efecto de la educación es positivo. Otra forma de verlo es a través del p-value o a través de la probabilidad. Vamos a rechazar la hipótesis nula cuando el p-value sea menor que el 5 y el 10% respectivamente. En este caso, nuestro p-value es muy cercano a 0. Si queremos visualizarlo de forma gráfica, podemos graficar para realizar la prueba de hipótesis correspondiente, donde el lado derecho es el
lado de rechazo de la curva. Acá tenemos los valores estadísticos, valores críticos, y por lo tanto esto está al 5% de significancia estadística, al 1% sería 2.33. El t estimado cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Si queremos verificar la siguiente hipótesis, que el efecto del género es negativo, planteamos la hipótesis nula, que la variable female tiene un valor igual a 0, contra la hipótesis alternativa, que la variable presenta un efecto negativo. De igual manera, invocamos, en primer lugar, invocamos al resumen del modelo econométrico, donde ya tenemos los grados de libertad, que son 503 observaciones. El t estimado en esta variable el t estimado corresponde al valor de menos 8.524. Y podemos verificar en términos absolutos que el t estimado en términos absolutos es mayor que el t crítico al 10% de significancia estadística, al 5% de significancia estadística y al 1% de significancia estadística. Si lo vemos desde la probabilidad o del p-value, de igual manera vamos a ver de que esta probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, que el efecto del género es igual a 0. Si esto lo verificamos en un análisis gráfico, en una prueba unilateral, vamos a ver de que el t crítico o el t estimado cae en una zona de rechazo en la cola izquierda. Esto es la zona de rechazo y tenemos la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí tenemos la evidencia empírica de que en realidad el género sí tiene un efecto negativo. Presentando el reporte de un modelo econométrico. Una vez que hemos estimado todos los modelos econométricos alternativos, una forma bastante estándar de presentar los resultados es a través de la paquetería y librería Stargazer, ¿no? Entonces, básicamente, a través de esta paquetería y librería vamos a presentar nuestros resultados econométricos.